Queridos amigos, buenas noches, feliz viernes, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado, en la edición 73ª de este programa en el que ya sabes que intentamos por lo menos dar una serie de nociones o una visión de la actualidad, de lo que sucede en España y de lo que consideramos que es relevante, cosa que muchas veces es difícil de detectar porque estamos, digamos, sometidos a tales maniobras propagandísticas y de intoxicación que distinguir el grano de la paja, distinguir lo importante de lo publicitario, resulta muchas veces complicado. Esta semana comenzaba con lo que se puede considerar en principio una cortina de humo, pero que va mucho más allá. Me refiero a la regularización de 500.000 de inmigrantes, cosa que anunciaba el gobierno a través de un pacto con Podemos y a través de un decreto ley que ha sido como se ha aprobado, y la anunciaba casualmente en uno de los momentos más complejos para el gobierno de Pedro Sánchez, acostumbrado a la crisis, acostumbrado a la agitación, pero esta vez de verdad afectado por un accidente que es el de Adamuz, en el que la investigación, que ha avanzado poco a poco con el paso de los días, con una comisión de investigación de accidentes ferroviarios que está actuando de forma independiente, con un presidente que es un valiente, un buen ciudadano y que no ha dudado, como veremos posteriormente, todo esto lo comentaremos con posterioridad, este presidente no ha dudado en señalar la chapuza que es la planificación ferroviaria en España, o por lo menos eso lo ha sugerido, lo ha dejado caer. Y detrás de todo esto se encuentra lo que ya te comentábamos el día posterior al accidente, y es que la gestión de las infraestructuras, la política en concreto, en general además de este país, se mueve muchas veces más por intereses electorales que por cuestiones de necesidad y de interés general, cuando no por corruptelas, cuando no por el interés de los pillos, de los que buscan el pelotazo, de este tipo de personajes que tanto han aflorado y han proliferado, mejor dicho, por estas tierras a lo largo de la historia y que encuentran ejemplos absolutamente vergonzosos en la historia de la España contemporánea. Como decía, se han sacado de la chistera una regularización de migrantes para intentar aparcar la polémica relacionada con el accidente de Adamuz, en el que evidentemente, como todo parece indicar, el mal estado de la infraestructura fue fundamental para explicar lo que allí sucedió. Han intentado encalomar la culpa a Irio, a una empresa privada de capital italiano en su mayoría. Han intentado hablar de diferentes factores, han puesto de verdad, han señalado con filtraciones interesadas de audios, han dejado que la sospecha esté sobre el tejado de una persona del centro de control de Adif en Atocha y sobre un maquinista. Han intentado todo tipo de estratagemas, incluso el Ministerio de Transporte, de esa persona nefasta, gestora y como persona llamado Óscar Puente, ha creado, y esto a lo mejor no lo sabes, esto a lo mejor no lo sabe mucha gente, un grupo de WhatsApp de periodistas en el que no deja escribir a nadie, pero en el que quienes se adhieren asisten a espectáculos como que desde el Ministerio se desmiente, se califica de bulos sus propias informaciones. Ellos solamente quieren periodistas de su cuerda, de cámara. Ellos solamente quieren panfleteros y solamente quieren a los paniaguados, a los palanganeros que actúan desde los medios de propaganda del Estado en su favor. Tanto es así que desde Radio Televisión Española, que es el paradigma y el ejemplo de la peor propaganda y de la más burda apología de los argumentos falsos del gobierno, de la apología de la religión sanchista, desde ahí, en el momento más complicado para un ministro, en el que más cuestionado está, le entrevistan y se va con la sensación de que le han tratado demasiado bien. Gracias por habernos acompañado y por las explicaciones, ministro. Muchas gracias, porque así da gusto poderse por lo menos explicar. Gracias. Hay que ser un periodista patético, como es Silván Chaurrondo, para que un ministro acuda en un momento en el que ha quedado como cagancho en Almagro a la hora de dar explicaciones con respecto al accidente de tren, y él acude en su peor momento, evidentemente con una parte del gobierno haciendo mutis por el foro con respecto a lo que está diciendo y con respecto al accidente, porque sabe que hay una responsabilidad del Ministerio de Transporte como administración que se ocupa de la gestión de Adif, de la que pende Adif, mejor dicho,
hay una responsabilidad de esa administración dentro del accidente ferroviario. Y en un momento en el que el ministro ha dado explicaciones que se han demostrado falsas, como por ejemplo cuando aseguró que se había hecho una rehabilitación integral de la vía, pero que luego no era integral, como se demostró posteriormente, y cuando el Mundo publicó eso, cuando el Mundo publicó que había 2 fragmentos soldados de vía, uno correspondiente al año 1989, como se demostraban las propias imágenes, el ministro lo calificó de bulo. Y cuando se habló de que no se puede referir a alguien a una reforma integral con el texto de la normativa de la mano, cuando no se renuevan elementos que están alcanzando el final de su vida útil, el ministro impulsó un grupo de WhatsApp para desmentir de una forma completamente catastrófica y falsa a informaciones que eran ciertas, para hablar de bulos y para lanzar su mensaje falso y falsario a través de esa vía de comunicación. Y en ese momento acude la televisión pública, le entrevista a Silvia Anchaurrondo, periodista premiada por el Partido Socialista de Madrid, por su arrojo, qué arrojo, ni qué leches, por su defensa del gobierno, por su defensa del PSOE, por su línea editorial, censurada por el Consejo de Informativos de Radio y Televisión Española. Cuando el ministro acude a ella, en su peor momento, el ejercicio periodístico de Silvia Anchaurrondo implica que el ministro, después de 56 minutos de explicaciones ahí, dice, así da gusto. El resto de las entrevistas fueron duras. La de Inchaurrondo, no. La de Inchaurrondo, de hecho, cuestionó a los medios de la competencia. ¿Cómo hacen frente a la campaña de intoxicación en marcha? Pues mire, yo de verdad ayer tengo un disgusto terrible. ¿Qué intoxicación? ¿De qué intoxicación habla aquí Silvia Anchaurrondo? ¿De intoxicación de hablar de una reforma integral cuando no se había producido una reforma integral? Esta es la periodista que encabezaba el famoso manifiesto contra el golpe de Estado judicial y mediático contra el gobierno de Pedro Sánchez, después de que Pedro, asolado por casos, rodeado por casos de corrupción que afectaban a su hermano y a la persona con la que se acuesta todos los días, a Begoña Gómez, en un momento en el que estaba amenazado por esos casos de corrupción, presentó la famosa Carta de la Ciudadanía, lanzó un plan contra los contrapoderes del Estado que nunca se había visto aquí en democracia, y una parte del periodismo español, con Silvia Anchaurrondo e Iñaki Gabilondo a la cabeza, difundieron un manifiesto y lo firmaron contra el golpismo mediático judicial. Y a los pocos meses la premió el PSOE de Madrid. Se porta muy bien el PSOE con quienes lo defienden. Bueno, a Sara Santaolalla le organizan ya hasta actos de defensa en Salamanca. Luego van 4 abuelos y 4 abuelas. Un megáfono, una pancarta, estaba lloviendo. Sara, te queremos, Sara, te defendemos contra las críticas de la ultraderecha. Vámonos para casa que hace frío. Somos 4. Y también le recibieron en un salón de actos que estaba medio vacío. A Silvia Anchaurrondo le premiaron. De verdad. ¿Qué se te pasa por la cabeza para ser periodista, trabajar en un medio público e ir a recoger un premio que te da el PSOE? Es que de verdad, esto es como ir a un juicio para decir que eres inocente de un asesinato y presentarte con el cuchillo ensangrentado de la mano. No, hombre. Silvia, de verdad, no puedes vender independencia a las entrevistas que te hacen si después vas a recoger un premio que te da el PSOE, porque el PSOE no te premia si no haces lo que haces cada mañana. Y ahí está la clave de todo. Y ya, si aparece un ministro en dificultades y le haces una entrevista tan suave que te dice, gracias, así da gusto, es que entonces das pena. Es que entonces no deberías poder ejercer de periodista ni en el medio público ni en el privado ni un segundo más en tu vida. Es que entonces eres demasiado socialista hasta para el plural. Y esta es mi opinión. Luego ya, si quieres, te puedes defender o no. Pero vaya, que el ministro se te escapó vivo después de que todos los medios de comunicación que estaban haciendo su trabajo y un muy buen periodismo, además del lado de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, es decir, que esto no lo dice el gobierno, lo dicen los especialistas, en ese momento estaban cuestionando a Óscar Puente por decir aquello de la reforma integral. Tenemos una vía recién renovada. Ha sido renovada completamente. Es una vía completamente renovada. Cuya renovación total se inició en el año 2021. Renovación integral lo que quiere decir es que esa vía
se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos. Claro, llegaron diferentes medios de comunicación, como The Objective, y le dejaron en ridículo, como un mentiroso, que es lo que es Óscar Puente. Y además como un faltón, porque una cosa es mentir, otra cosa es ocultar la verdad, otra cosa es decir una media verdad, y otra cosa es además faltar y hablar de desinformación. Ahí veías en esta información, documentos de Adif demuestran que no se renovó el tramo de la vía del accidente. Y además se demostraba también esta información firmada por nuestro amigo Pelayo Barro, que había una serie de actuaciones que se habían realizado que no garantizaba la renovación integral de ese tramo de la vía que fue donde sucedió el accidente. Y después de que quedara en evidencia que el ministro había mentido, que había utilizado el lenguaje para intentar que su discurso ganara empaque, tuviera empaque, pero que ese término, el integral, era falso, era absolutamente falso, era vergonzosamente falso, era reírse de las víctimas. Después de eso, intentan sobornar con dinero público, se sacan de la chistera otra partida de dinero público para callar a las víctimas que habían rechazado, por cierto, la celebración de un funeral de Estado en un ejercicio de dignidad y de revitalización de la sociedad civil que solamente merece el aplauso. Mi aplauso para las víctimas por lo que hicieron, para oponerse una vez más a la enésima utilización de las víctimas por parte de un gobierno. Y esto no solamente lo han hecho los socialistas, pero los socialistas son especialistas en lanzar a la cara las víctimas a la oposición. Y este asunto sí que me gustaría reflexionar sobre él, pero primero echa un vistazo al vídeo de esta patética intervención de Sánchez, de Puente. Pienso realmente que la transparencia y el esclarecimiento de los hechos es respeto a las víctimas y a sus familiares, y pueden seguir contando conmigo para ello. Y aquí se puede apreciar, para que veas, que el gobierno ha aprobado, antes de que se judicialice, o sea, el caso está judicializado, antes de que avance el caso y se vean las indemnizaciones correspondientes, ya ha aprobado una partida de ayudas de 20 millones de euros. Y yo aquí te quiero plantear algo que me parece muy relevante, de hecho que me parece crucial. Siempre cuando suceden este tipo de catástrofes, de tragedias, como es la Dana, como puede ser un desastre natural, el volcán de La Palma, o como puede ser un accidente como este, o el de Angrois en Galicia, siempre se pone el foco en las responsabilidades políticas. Siempre se busca politizar estos casos para hacer caer a un responsable, a un ministro, a un político, un presidente, mejor dicho, autonómico, como en el caso de Mazón, a un secretario de Estado, incluso a un presidente autonómico del gobierno. En realidad, lo que valdría aquí, lo que debería estar haciendo el gobierno a partir de ahora, a sabiendas de que los maquinistas, y ahora te voy a contar una cosa de eso también, están avisando de los riesgos en la vía y se está reduciendo la velocidad en diferentes tramos por los riesgos que existen y que existían, a la vista de eso, hace falta eliminar la politización de estos casos y dejar de buscar presas entre los políticos, más allá de dimisiones evidentes como la de Óscar Puente, para empezar a generar planes que eviten esos problemas en el futuro, para realizar programas de mejora de las infraestructuras que hagan que cuando llueva en Valencia en otoño, cuando caiga la gota fría en el Levante español, no se lamenten decenas de víctimas como sucedió en 2024. Para que cuando un español tome el tren, sepa que no va a llegar tarde y sobre todo que va a llegar a su destino sin accidentarse. Me han escrito varios maquinistas, mi saludo hacia ellos, me han pedido proteger su identidad y lo haré. Varios maquinistas, varios trabajadores de Renfe en las redes sociales o por correo electrónico en los últimos días y me hablan hasta de amputaciones, accidentados, heridos, personas a las que hay que indemnizar y sobre todo de una actuación por parte de Adif que lo que hace es que cuando los maquinistas de los trenes llaman para denunciar cosas, intentan quitar hierro o hablar de pedir como juicios de valor a los maquinistas sobre cuál es el posible riesgo que los elementos que han encontrado en la vía y las anomalías
pueden suponer si esos siguen ahí. En lugar de desplazar ahí a su equipo, en primer lugar, en lugar de poner todos los medios para que no le solucione, por lo menos para observarlo, muchas veces carga la responsabilidad sobre los maquinistas, según la versión que me han dado ellos estos días. Me pasaban una lista de incidentes solamente en Rodalies, en el Cercanías catalán. Creo que era desde marzo hasta mayo, hasta abril. Es que había decenas de incidentes. Y todos estos, y aquí está la clave del asunto, y aquí está lo más vergonzoso de este asunto, cuando se denunciaban antes del accidente de Adamuz, el ministro Puente o bloqueaba en sus redes sociales, o se reía de esas personas, o salía por peteneras y decía que el tren, el ferrocarril en España, vive una edad de oro. Siempre, siempre, siempre negando la realidad hasta que estalla. Y cuando la realidad estalla, generalmente lo hace en tono trágico, lo hace de color rojo. Lo hace teñida de luto. Y entonces tiene que dar explicaciones vagas, malas, mentirosas, falaces, y no renuncia a victimizarse. Hablar de que ha sido una semana muy dura que nunca recordará, nunca olvidará, pero que está satisfecho porque ha dado explicaciones. ¡Faltaría más! Que no diera explicaciones, Óscar Puente. Faltaría más. Pero a la vista de cómo se gestiona DIF, a la vista de cómo se gestiona Renfe, y a la vista de que han intentado poner paños calientes, apartando de ahí a segundos espadas, lo que tendría que hacer es un plan integral para la revitalización de la infraestructura para que estos incidentes se reduzcan. Y elaborado por expertos, no por políticos. Y si no hay presupuesto, porque no hay presupuesto, no se puede hacer una modificación presupuestaria porque el gobierno no puede aprobar presupuestos generales del Estado, lo que tiene que hacer un ministro en ese caso es largarse, dimitir, decir que él no va a ser responsable de los accidentes que se puedan producir. Y si el partido está por encima de su responsabilidad como administrador de la cosa, entonces es un impresentable. Esa es la cosa. Que ponen por encima los intereses partidistas y las presiones del partido para que no se vayan, para que sigan al frente, para que el marrón no se derive a otro departamento, como eso lo hacen siempre, al final el que paga es el ciudadano. En España hace falta un plan para eliminar el déficit de inversión en infraestructuras que existe desde 2008 y que ha involucrado a gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Y si el gobierno actual no tiene el presupuesto suficiente para hacerlo, porque no puede aprobar presupuestos, pero mientras tanto, por cierto, habla del cupo catalán y de diferentes privilegios, si el gobierno no lo puede hacer, antes de poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos, el gobierno tiene que dimitir, convocar elecciones y devolver la política de este país al terreno de lo racional, al terreno ideológico, al terreno democrático. Un gobierno que no presenta presupuestos desafía la Constitución. Es un gobierno que desafía las propias normas de la democracia. Aquí no se trata de buscar culpables, como de gestionar bien, como de hacer que las cosas no vuelvan a suceder. Y te voy a decir una cosa. Aunque la próxima Dana de Valencia se lancen alertas tempranas, si la infraestructura no se mejora, si los barrancos no se adecentan, volverá a contarse las víctimas por decenas algún día. Y si la vía del tren de este país y las carreteras no se mejoran, seguirá habiendo accidentes. Y si esta gente sigue en el gobierno, seguirá priorizando sus intereses partidistas frente al interés general, al bienestar de los ciudadanos que la eligen y a los que al final desprecia, se burla, se pitorrea de ellos con este tipo de discurso, de este tipo de sofismo, que lo que hace es evadir culpas, evadir responsabilidades y recurrir a Anchao Rondo para que te haga la entrevista fácil. Mientras tanto, como te decía, como ves en esta imagen, el presidente del comité de investigación, de verdad mi reconocimiento porque no sobran ciudadanos con tanto valor, advertía de que la responsabilidad de lo que ha sucedido es de los políticos. Cita textual: los mantenimientos no se inauguran y las mercancías no votan. Eso da una idea de cómo funciona el negocio ferroviario en España. Y eso no solamente mece, digamos, ese negocio ferroviario, sino que eso se puede aplicar a las diferentes cuestiones que merecen o que impulsan las actuaciones políticas en este país.
Yo recuerdo cuando vivía en León, cuando estudié cómo se repartían los fondos Miner a la rehabilitación de las cuencas mineras después de que cerraran la minería del carbón, y era puro clientelismo. Pabellones, museos, polideportivos, todo, centros de interpretación, todo enfocado a la victoria electoral del alcalde, nada a llevar allí actividad empresarial. Este país ha funcionado de forma vergonzosa durante años. Se han inaugurado 4.000 kilómetros, se han desplegado 4.000 kilómetros de alta velocidad sin preguntarse si eso iba a afectar al mantenimiento de la vía convencional y sin preguntarse si eso iba a ser demasiado caro de mantener. Y mientras tanto los paisanos, y ahí estamos todos nosotros, aplaudiendo inauguraciones y diciendo que nuestro pueblo tiene cosas mejores que el de al lado. Y que si el de al lado tiene un festival de cine, yo quiero un aeropuerto. Al final todo eso es caro. Y al final eso se explica o enraiza en el cainismo que mueve este país y que es culpa de todos. Lo digo también porque hay parte para los políticos y también hay parte para los ciudadanos. Y ese pensamiento cateto de que mi pueblo tiene que tener cosas mejores que el de al lado, lo que al final evita es tener un proyecto de país. Y eso del pueblo se extrapola al nacionalismo y en realidad se mueve por la misma dinámica. Lo que pasa es que los nacionalismos son más fuertes, consiguen más cosas y a ti, que vives en el interior de España, te las quitan. Esa es la vergüenza. Y frente a esto, que es lo relevante, la cortina de humo. Y la cortina de humo es la votación, entre otras cosas, del famoso decreto ómnibus. Yo no sé realmente si alguna vez te han explicado lo que es esto. Básicamente, en lugar de votarse las cosas por separado, el gobierno, las junta, hace un pack con ellos. También lo hacía el gobierno del PP esto, por cierto. Y no dudo que lo haría cualquiera que entrara en el poder porque es muy jugoso desde el punto de vista propagandístico. Juntan en un mismo texto diferentes medidas, de muy diferente origen, desde la revalorización de las pensiones hasta medidas contra los ocupas o a favor de los ocupas, en el caso de este gobierno, de los que no pagan el alquiler. Y a partir de ahí lo que piden es una adhesión, un voto favorable o negativo a esa medida. ¿Para qué? ¿Esto lo hacen para aligerar la carga, el trabajo del legislativo? No. Esto lo hacen porque saben que no tienen mayoría en la Cámara y que entonces la izquierda de este país puede utilizar la votación en contra que reciban como munición contra la derecha. De hecho, llama la atención porque unas horas después estaban las pancartas en las sedes de los sindicatos, llevan desde el año 2018, por ahí. No las han sacado. Están cogiendo polvo, alguna está polillada, está rota ya. Pero como llevan unos años en el gobierno y contra este gobierno no se manifiestan porque les untan, pues esas pancartas a lo mejor cuando las abran se han partido por la mitad. Ha terminado su vida útil. Pero el otro día, después de que sucediera esta votación, del decreto ómnibus que decayó, se derogó, salieron los sindicatos de la vivienda y demás tropa a la calle a manifestarse contra la derecha, a manifestarse contra la oposición. No crea que se manifiesta contra el gobierno, pero ¿cómo se van a manifestar contra la mano que les da de comer? Y uno de los momentos más memorables de todos los que sucedieron en esa sesión parlamentaria, una vez más dominada por el filibusterismo y por la política patética y oportunista, una de las claves fue que después de que se derogara, de que se anunciara que había perdido la votación, pasó esto. A favor 171, en contra 178, ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. Perdón, el siguiente momento, que es el de este vídeo. Por favor, silencio. Silencio, señora. Señora, por favor, silencio. Esta señora no es la típica jubilada, anónima, ama de su casa, madre de sus hijos, mujer de su marido, el marido de su mujer, que se había pasado por el Congreso para ver la votación y que en un momento se indignó porque consideró que no le iban a subir la pensión, pero sí le había subido el precio de autobús. Esta señora es que es la enésima cortina de humo. Esta señora es Feli. Aquí la ves con una fotografía de Alberto Garzón. Aquí la ves con una fotografía con el logo del Partido Comunista de España dando un mitin,
porque hasta la habían enviado por ahí para que diera la murga, la turra, en el momento en el que se rechazara el Real Decreto, para transmitir al público que era alguien diferente a la que realmente es. Entonces, claro, después le llamaron para que fuera el programa de Javier Ruiz y ya le empezaron a vestir de víctima, a decir que era la cara visible de unos jubilados que iban a perder poder adquisitivo como consecuencia de que había decaído ese Real Decreto. Cuando el gobierno lo puede presentar por separado cuando le dé la gana, pero todo esto es la enésima cortina de humo y la enésima maniobra propagandística a la que llaman a sus muñecos, como Feli, Rogelia, iba a decir, la de María Jesús, para que den la turra, para que la persona que ponga el programa de Javier Ruiz por la mañana y vea a una señora diga, esta es la cara de los jubilados, los yayoflautas, los que luchan por su pensión en contra de los que está a la derecha y el neoliberalismo, el capitalismo terrible y atroz, y a los que está intentando proteger el gobierno. Cuando es una de ellos, una más del aparato de propaganda, relacionada con Izquierda Unida y con el Partido Comunista, propietario o subsidiario, mejor dicho, de una ideología que, entre otras cosas, es una máquina de generar pobres allí donde se aplica. Y, por supuesto, uno de los que ha hecho bandera de este rechazo y ha intentado explotarlo con una mayor intensidad es esa persona que poco a poco se deseca, se convierte en Mojama, el atún presidencial, Mohamed Sánchez, que, por supuesto, ha salido y ha dicho, estamos con los pensionistas frente a los ataques de la derecha. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país, votando en contra de sus intereses de más de 10 millones de pensionistas. Pero piensa en tu abuelo, en tu abuela, quizá en tu madre, en tu padre, que podría perder más de 500 euros al año. Vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo y proteger así la dignidad de nuestros mayores. Esta ha sido la cortina de humo o una de ellas de las que ha lanzado esta semana para que la atención se desvíe con respecto a lo que ha sucedido en Adamuz. La otra ha sido la de la regularización de inmigrantes, de la que hablaré posteriormente. Pero vamos a llamar a Miguel Triviño porque nos va a hablar de cómo desde el punto de vista judicial a lo mejor se le complica un poco la cosa al PSOE con el accidente de Adamuz. Querido Miguel Triviño, compañero del Independiente, ¿cómo estás? Querido Rubén, pues estoy bien después de una larga jornada de trabajo, mucha actividad en los tribunales después de las Navidades y bueno, tú dirás, querido Pues compañero. mira, yo diré, el otro día publicaste una información sobre cómo se va a iniciar el proceso judicial relacionado con el accidente de Adamuz. Y quería saber si nos puedes dar algunas claves, sobre todo a las personas que nos escuchan, que nos ven, sobre cómo se va a iniciar este proceso, dónde se va a hacer, qué se sabe de las personas que lo van a instruir. Pues bueno, el proceso judicial, porque hay una investigación del Ministerio de Transportes paralela, pero bueno, el proceso judicial se va a llevar en los juzgados de instrucción de Montoro, del partido judicial de Montoro, que es al que corresponde por el lugar en el que ocurrió la tragedia. Y el otro día el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía explicó que ha pedido una especie de permiso, ¿no? Para que se me entienda, no es como tal, pero bueno, para que la causa sea instruida por dos juezas, porque se da la circunstancia de que Montoro, el partido judicial de Montoro, es uno de los que está más saturado. Esta causa además va a ser muy densa y además, Rubén, van a incorporar a otro juez para que lleve los asuntos ordinarios, que no estén relacionados simplemente con el accidente, para que en esa instrucción sea en la que puedan centrarse estas dos nuevas juezas, porque encima se ha dado la casualidad, ¿no?, de que van a asumir esta causa dos personas que acaban de salir de la carrera judicial. Pero bueno, yo he hablado con otros jueces, con otros juristas, que me han dicho que eso no va a ser un impedimento para que la instrucción sea correcta. De hecho, ha habido algunos que me han dicho que es hasta mejor, ¿no?, porque en la escuela judicial se imparten cursos sobre cómo instruir grandes catástrofes, como es esta, con otros jueces más veteranos que han tenido experiencias similares. O sea que, bueno, por el momento
la investigación es casi preliminar, ¿no? Acaba de empezar. Se han ido personando acusaciones populares, también van a personarse familiares que ya se están organizando en grupos, como ha ocurrido un poco en la Dana, para actuar conjuntamente. Y bueno, habrá que ir viendo cómo se desarrolla la instrucción, pero bueno, intuyo que será larga y desde luego técnicamente dificultosa, como ya han advertido varios magistrados. Claro, es muy curioso porque hace unos días nos enterábamos, bueno, trascendía que la audiencia provincial, creo que era de La Coruña, pero no me quiero equivocar, se pronunciaba, de hecho exculpaba a una persona de Adif Mm, relacionada con el accidente de Angrois, que yo creo que fue en el año 2010, 13, 2011, 2013, 13, eso, perdón. sí. Es decir, aquí nos podemos encontrar con un proceso judicial que será largo, en el que habrá, como decías, varias partes. eh, mm, es decir, hay que armarse de paciencia para... Sí, sí, totalmente. Sobre todo yo en este caso me pongo en el lugar de las víctimas, ¿no? Porque también hay un dicho que es si la justicia no es rápida, de alguna forma no es justicia, ¿no? Y vemos como causas pues, como la de Angrois, ¿no? Que tú mencionabas. Es cierto que en esa intervino un factor que en esta no existe, que es el de error humano. Aquí está prácticamente ya acreditado que ninguno de los dos maquinistas, ni el de Lirio ni el del Albia, cometió ningún error, por lo que bueno, esa parte al menos, por decirlo de alguna forma, no va a formar parte de las pesquisas y quizás, pero esto te lo digo desde una mera intuición, puede ayudar a que el proceso se agilice un poco más. Pero bueno, la situación de la justicia, Rubén, en España es complicada, los juzgados están, eh, vamos, a rebosar y bueno, sin ir más lejos lo que te acabo de comentar, ¿no? Este se ha tenido que reforzar especialmente, no solamente con jueces, sino que 3 fiscales van a dedicarse también a esta causa. Se han incorporado también letrados de la Administración de Justicia porque van a hacer falta muchas manos. Claro, mira, vamos a hablar posteriormente lo digo por pasar a un siguiente asunto, que es el de la regularización Mm, de 500.000 inmigrantes. Bueno, hay quien habla de 840.000 o de un dato mayor. Los pondremos ahora a continuación en el programa. Y ya sabes que aquí lo queremos hacer desde un punto de vista administrativo. Aquí no, mm, no compramos teorías xenófobas, racistas, pero sí que vivimos en un país y este tipo de procesos tienen un impacto económico, un impacto desde el punto de vista de los servicios públicos, de los servicios de la administración, y eso es lo que realmente nos interesa, porque yo creo precisamente que es lo que siempre queda al margen de los debates ideológicos al mm. respecto, y aquí la ideología no nos interesa. Eh, Tú hablabas y hacías un buen ejercicio periodístico el otro día, y hablabas con diferentes expertos y abogados al respecto de qué puede suponer este proceso. ¿Qué te comentaban, Miguel? Sí, yo hablé con abogados especializados en extranjería y básicamente lo que me vinieron a decir es que eh, no se puede tildar de asalto o de invasión, perdón, que no me salía la palabra, Sí. porque se trata de gente que ya está aquí, que ya está en España y que está trabajando en España y que buena parte de ella lo único que va a cambiar es la situación administrativa. Evidentemente habrá gente que todavía no se haya incorporado al mercado de trabajo y regularizar su situación vaya a permitirle obtener un trabajo y al mismo tiempo insistían en que esto va de alguna forma a beneficiar a las arcas públicas en el sentido de que va a ser gente que va a cotizar, que va a pagar sus impuestos de una manera regulada, etcétera, etcétera. Coincido plenamente, Rubén, con todo lo que has expuesto cuando me introducías la pregunta, porque además yo creo que aquí se ha pasado por alto algo que para mí casi que es lo más grave en todo este proceso de la regularización, que es la absoluta falta de respeto que tiene el gobierno hacia el Congreso. Esto no es algo nuevo, viene ocurriendo prácticamente desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, pero esto se ha aprobado por un decreto ley, que los decretos leyes, tal y como recoge la Constitución, deben ser aplicados solo para casos excepcionales. Este, por mucho que digan, no lo es, y de hecho ya había una iniciativa popular legislativa aprobada en el Congreso que contaba con el voto a favor de todos los grupos, salvo el de Vox, pero bueno, finalmente han decidido ir por la vía rápida, que es por la vía del Real Decreto, pero se ha puesto un poco más el foco, creo yo, en los regularizados, que en los que han adoptado la decisión de regularizar, ¿no?
cuando para mí está ahí el kit de la cuestión. Claro, ahora posteriormente en el programa explicaremos con números o con datos, más cuestiones sobre este asunto que me parece muy relevante, además por eso que dice Miguel, pero Miguel, no me resisto a preguntarte, ¿escuchaste ayer jueves a Víctor Aldama cuando habló en sede judicial Mm. del famoso sobre de PDVSA? No es que lo escuchara, es que le tenía bueno, sobre eso en concreto no, porque Aldama atendió a los medios de comunicación muy amablemente después de su comparecencia, pero en concreto lo del sobre de PDVSA no lo dijo ante los medios, ¿no? Fue una información que nos llegó o que ha trascendido a través de otras vías, pero bueno, sí, Aldama ha vuelto a la Audiencia Nacional, que ya ha visitado en unas cuantas ocasiones, en esta ocasión por el caso hidrocarburos, que está relacionado, pero no es el mismo que el caso Coldo, por el que él será juzgado probablemente en el mes de abril en el Tribunal Supremo. Y efectivamente, Rubén, como comentas, él dijo ante el juez, a una pregunta del fiscal, si no recuerdo mal, que Delcy Rodríguez, que es, por otro lado, la actual presidenta encargada de Venezuela, pero presidenta al fin y al cabo, le dio un sobre que contenía información sobre la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista. Aldama no entró más en detalles, evidentemente aquí hay una estrategia judicial detrás, pero bueno, como suele acostumbrar Aldama, va soltando pildoritas. Es cierto que la mayor parte de las cosas que ha ido avanzando se han ido demostrando, no todas, pero sí que una parte sustancial. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Esto va a ser una larga batalla judicial y bueno, de momento a la espera de también, Rubén, de que se levanten los secretos tanto del caso Leire de la Audiencia Nacional, que veremos que puede salir por ahí, como del caso Plus Ultra, ¿no? Que ahí teóricamente podría llegar a ser potencialmente más peligroso para, no sé si para el gobierno o como mínimo para el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y sus relaciones con el país venezolano. Pero bueno, sospecho, Rubén, que Venezuela, PDVSA, Delcy Rodríguez van a ser nombres propios que vamos a ver en la prensa durante los próximos meses y años. Pues veremos. En fin, Miguel Triviño, te leemos en Independiente. Gracias, un abrazo. Un abrazo, Rubén, un placer siempre. Y te había comentado antes de la entrevista que la clave de este programa, y es lo que te quiero explicar perfectamente, tiene que ver con el anuncio, con la aprobación de un decreto ley en el Consejo de Ministros, además con el apoyo de Podemos, o mejor dicho, con la exigencia de Podemos, por la cual, como ves en esta imagen, se hablaba de 500.000 de beneficiarios de una regularización de inmigrantes que habían entrado en España de forma ilegal y que se desarrollará durante los próximos meses. A partir de febrero, los inmigrantes podrán solicitar la regularización de su situación para residir en España de forma legal y a partir de ahí, evidentemente, pues pedir cuestiones que les corresponden por ley, como la reagrupación familiar, además de los diferentes derechos y obligaciones que implica el estar en España en una situación regular que no tenían cuando eran irregulares. Hay muchas derivadas con respecto a esta cuestión, pero simplemente por abundar en los datos, Funcas, que además en estos estudios lo hace muy bien, hablaba, como ves en esta imagen, de que no hay 500.000 inmigrantes irregulares en España, ilegales, sino que a principios de 2025, hace un año, ya había 840.000. Y en el estudio que realizaba, que estaba muy bien, aparecían cifras, como ves en la siguiente tabla, de cuáles son los grupos de extranjeros por nacionalidad más relevantes en España. Y aquí, en esta tabla, que está en pequeño, pero que puedes parar la imagen si lo estás viendo en YouTube, para consultar cada dato, si no, lo puedes buscar en Funcas, Funcas, estaba al principio de la página, lo encontré. Ahí se puede apreciar que la mayoría de los inmigrantes en situación de irregularidad, irregulares, ilegales, en España, 743.000 de los 840.000 que había a principios de 2025, procedían de países
de América había otros 25.000, de África, señala 45.000, de los cuales 17.000 eran de Argelia, 20.000 de Marruecos. Bueno, aquí en la tabla ves todos esos datos, pero reitero, Funcas habla de 840.000. Y luego hay un aspecto que, de verdad, me parece muy relevante de indicar, y es, en España está creciendo el censo, y cuando crece el censo, evidentemente hay más unidades productivas en el país, por decirlo de alguna forma, más ciudadanos, y eso hace que el PIB incremente, aunque el poder adquisitivo de cada ciudadano luego esté decreciendo poco a poco, así como las condiciones de vida. Esto es otro tema, otro factor, hemos hablado en otros programas de eso, pero estoy seguro que podemos dedicar otros programas en el futuro a abordarlo. Pues bien, la población española en el año 2020 era de 47,3 millones de habitantes, mientras que muy probablemente después de esta regularización se incremente por encima de los 50 millones de euros. En el año 2020 había un presupuesto. El actual es de antes de que se iniciara esta legislatura, del año 2023, si no me equivoco. Ese presupuesto era para esos millones de habitantes, pero la población crece y la inversión en infraestructuras está condicionada a unas cuentas del Estado que no permiten grandes movimientos o grandes modificaciones. Cuando incrementa la población, si uno no quiere crear focos de precariedad o personas que vivan utilizando unas infraestructuras que funcionan peor, tiene que incrementar el presupuesto, tiene que hacer colegios. Y además, cuando aparece población extranjera en España, tiene que hacer colegios que permitan integrar esas personas. Tiene que incrementar el número de efectivos sanitarios, reforzar la atención primaria sobre todo. Y ahí ya es una carga para las comunidades autónomas a las que el presupuesto no se les ha incrementado. Tiene que incrementar. Es que además aquí en España hay 80 millones de turistas. Es decir, hay muchas más personas de las que pagan impuestos haciendo uso de las infraestructuras del país, entre otras cosas de la red ferroviaria, de la red de transporte colectivo. Se va a hacer por corregir ese déficit de miles de millones de euros en la red de carreteras. Se va a hacer por reforzar el ferrocarril. Lo de Adamuz no fue un susto suficiente para saber que hay algo que no se está gestionando bien. Se va a disparar todavía más el número de habitantes de España sin prever estas cuestiones. Es que, de verdad, o sea, cuando uno hace una promoción de viviendas, 500.000 personas o 840.000 equivalen a una de las principales ciudades de España. Cuando uno prevé una ciudad, programa una ciudad, planifica un nuevo barrio, una nueva urbanización, se ocupa de saneamiento, de escuelas, de comercios, de la red de carretera, del autobús que va, de la frecuencia de los mismos. Esto no es tan fácil como de repente meter a personas que generalmente están en situación irregular. Y mira, hizo un estudio el diario.es hace unos meses que estaba muy bien sobre a dónde van a parar, dónde viven los inmigrantes que llegan nuevos a España. Y la mayoría viven en barrios de clase media-baja. ¿Se ha reforzado los servicios sociales en esos sitios? ¿Cuál es el coste para el contribuyente español? Entre los, por cierto, los que se encuentran también los inmigrantes que están regulares trabajando. ¿Se ha hecho un estudio de impacto de eso? ¿Se gestiona con racionalidad? ¿O de repente se mete aquí a 500.000 nuevas personas sin reforzar la administración, el médico, la seguridad, el abastecimiento? Es que son muy malos. Es que gobiernan de cara a la galería, gobiernan de cara al capricho de sus socios. Y ahora, como saben que esto de la regularización lo pueden explotar desde el punto de vista político, porque en Estados Unidos está la famosa polémica por la policía de Trump, pues por eso ahora lo intentan explotar. Eso también es relevante, porque todo es ganar el discurso. Y luego veía al Partido Popular que había denunciado que todo esto en el medio plazo va a promover, y es verdad, lo han calificado de bulo, pero es verdad, una modificación del censo electoral. Cosa que no quiere decir que todas las personas a las que regularizan vayan a votar a la izquierda. De hecho, si tienen un poco de juicio,
irán contra quien a lo mejor promete otra regularización masiva, que lo que haga, por ejemplo, es que se acentúe el problema de déficit de construcción de vivienda que hay en España. Si hablo de datos del Banco de España. Desde 2022 hasta 2025, el déficit de viviendas en España asciende a 500.000 unidades. Cuando algo es escaso en el mercado, incrementa el precio generalmente si tiene una gran demanda. Y si la demanda aumenta, pero no aumenta la oferta, el alquiler que va a pagar esa persona que está regularizada, que ha tardado más de lo habitual en conseguir su tarjeta de residencia porque no se refuerza el servicio de la administración, el alquiler que va a pagar esa persona que lleva aquí unos años trabajando y que la tiene que renovar, que tiene que contratar un abogado, que se tiene que gastar una pasta en eso, ese alquiler le va a subir. El transporte va a estar cada vez más lleno, pero el precio no va a bajar. Es que es una cuestión de verdad. Como verás, aquí no he metido cosas que me repugnan, que tienen que ver con la xenofobia o con racismo. Estoy hablando de cosas de gestión. Y la gestión es muy relevante precisamente porque para eso está el poder político. Y esto es un golpe. Y esto, evidentemente, a medio plazo, por supuesto que modifica el censo electoral, como también, como ves en esta imagen, la ley de memoria democrática, que va a permitir, entre otras cosas, que accedan a la nacionalidad diferentes herederos, accedan a la nacionalidad, perdón, es un poco complicado de pronunciar esa frase para mí hasta ahora, diferentes personas descendientes de personas que se tuvieron que exiliar durante la Guerra Civil y el franquismo. Vamos a hablar de regularización con David Gutiérrez, que es portavoz de la Confederación Española de Policía y que yo creo que nos va a dar algunas pistas sobre cómo esto, a pie de calle, desde el punto de vista de la seguridad, puede afectar a los ciudadanos. Tenemos con nosotros, como os anunciaba, David Gutiérrez, que es portavoz de la Confederación Española de Policía y que además con el tema que hoy nos ocupa creo que nos puede aportar un poco de luz, que por lo menos es lo que buscamos para vosotros en este programa. David, un placer, ¿cómo estás? Buenas noches, Rubén. Muchas gracias por invitarnos al programa. Pues mira, la verdad es que hablé contigo porque después de que se anunciara, después de que anunciara el gobierno un decreto ley en el que hablaba de la regularización de aproximadamente 500.000, algunas fuentes como Funcas habla de 840.000 personas, inmigrantes en situación de irregularidad. Claro, la gran pregunta que yo empecé a desarrollar un poco de pensamiento de decir esto, entiendo que si aumenta el censo, aumentan las personas, hará falta más un refuerzo administrativo y en ese tipo de trámites la Policía Nacional tiene un papel muy relevante o fundamental. Yo no sé si hará falta más seguridad en las calles y yo quería saber un poco la opinión del sindicato, tu opinión también, con respecto a cómo puede afectar desde el punto de vista policial, tanto administrativamente como desde el punto de vista de la seguridad, este proceso, que es no es el primero que sale de estas características, pero sí el que afecta a más gente. Efectivamente, nosotros tenemos las capacidades para atender el flujo habitual de solicitudes de asilo, de solicitudes de permisos de residencia. La Policía Nacional tiene la competencia en materia de extranjería y, por tanto, esas capacidades son nuestras, pero están acordadas al flujo que se viene produciendo durante los últimos años. Si se produce una regularización masiva, además de que se van a tensionar las plantillas y no van a poder hacer ese trabajo de forma tan eficaz, esta problemática no solo va a afectar a nivel administrativo, sino que también en el ámbito de la seguridad ciudadana, si quieres más adelante lo podemos explicar, puede comprometer un poco a algunos de los servicios precisamente porque se está sobredimensionando un factor clave como es la extranjería, la regularización de personas que residen en nuestro país, que es una materia muy sensible y que nunca debe hacerse por tacticismo político o por aritmética parlamentaria, sino que siempre debe acordarse con visión de Estado, porque no se puede hacer política con la seguridad. Y parece que no, pero es un factor fundamental. A lo mejor se confunde regularización con integración
y a lo mejor ese tipo de confusión puede poner un poco en riesgo la seguridad. Y en la seguridad, reitero, están las personas que son de aquí, las personas que ya están en situación regular y las personas que son turistas. Es decir, que nadie me malinterprete. Pero ¿se puede poner en riesgo la seguridad como consecuencia de estas políticas? No es que se pueda poner en riesgo, sino que se pone. ¿Por qué sucede esto? Pues por dos factores. Vamos a diferenciar por grupos, ¿no? Por un lado, vamos a pensar primero en estas personas migrantes que quieren residir en España, todas aquellas que llegan de forma irregular. Un porcentaje importante de las mismas vienen reclutadas, engañadas por mafias que se dedican a uno de los peores delitos que se pueden realizar contra las personas, que es la trata de seres humanos. Este delito horrible que les expone a situaciones de una violencia brutal durante el traslado e incluso les condena a muerte en muchas ocasiones, se ve pues claramente disparado y aprovechado por este tipo de regulaciones oportunistas que esas mafias utilizan como cebo en los países de origen para que los migrantes que tienen menos conocimiento del funcionamiento, pues hacerles creer que España es un paraíso en el que apenas van a llegar, van a conseguir obtener esa regularización de su situación. Y esto es muy preocupante, porque aumentar este tipo de flujos significa poner a estas personas migrantes en riesgo. Aquí deberían echar el primer freno de mano, pero además hay una segunda causa que afecta a la seguridad ciudadana de los que ya residimos aquí, y es la siguiente. Nosotros nos encargamos, como bien sabes, de combatir delitos, de que la gente no haga daño a terceros, y sabemos, porque así lo dicen las cifras del propio Ministerio del Interior, que en algunos tipos delictivos concretos, además en algunos especialmente violentos, hay una sobrerepresentación de las personas que tienen origen extranjero. Y una de las medidas de control que existen sobre este tipo de actividad ilegal es precisamente la capacidad de poder expulsar a las personas que se encuentran residiendo ilegalmente aquí y que además están utilizando esa residencia ilegal para cometer delitos, ¿no? Sin embargo, si esa persona que está en esa situación administrativa irregular pasa a tener una residencia legal en España, va a ser mucho más difícil que luego se proceda a su expulsión, porque ese eventual o potencial expediente de expulsión, cuando ya existe una situación de residencia legal en España, va a ser mucho más complicado de sacar adelante y de conseguir que se realice de forma efectiva. Resumiendo mucho para que lo entiendan los oyentes, que si un inmigrante que está residiendo aquí ilegalmente delinque, es más fácil poder expulsarlo que si a ese mismo inmigrante se le regulariza y pasa a tener una residencia legal en España, que va a ser más difícil expulsarlo. Es decir, va en detrimento de la seguridad de todos. Claro. Vosotros sois las personas que están a pie de calle, que es seguramente la primera imagen que a alguna persona se le represente sobre la Policía Nacional, en patrullas, pero también estáis desde en puertos, aeropuertos, eh, también estáis desde para el NIE, es decir, para renovar documentos. ¿Hay efectivos suficientes? Porque la población española se ha incrementado en casi 4 millones de personas en los últimos años y en algunas más, si se mira un poco más atrás. ¿Se ha reforzado el papel y los medios desde el punto de vista del número de efectivos o de medios con los que cuenta de la Policía Nacional en los últimos años? El número de recursos humanos no ha crecido proporcionalmente a la misma velocidad que ha crecido la población española, y esto es un problema grave. Y cuando hablamos de una materia tan sensible como extranjería, donde tenemos competencia y fronteras que la mencionabas, es especialmente grave porque, como bien decías, además de hacer nuestra labor de prevención de la seguridad ciudadana, trabajando uniforme, como nos ve la gente, hay una labor que es administrativa para tramitar todas esas solicitudes de residencia, de permisos de residencia, y las plantillas están dimensionadas conforme al flujo habitual. Si ese flujo de repente asciende a 500.000 u 800.000 personas más,
claramente no va a haber medios para hacerlo con las garantías necesarias para que cada expediente se tome el tiempo oportuno para tramitarse y se pueda hacer con la garantía necesaria de seguridad que debería tener un acto administrativo como este, que hablamos de permitir a una persona residir aquí y en este caso sin esos recursos, quizás sin saber convenientemente de dónde viene exactamente y qué ha hecho en su lugar de origen o qué está haciendo aquí, porque además si solo tienen en cuenta los antecedentes judiciales y no los policiales, sabiendo que la justicia es muy lenta, puede suceder que la persona haya tenido varias detenciones policiales pero que aún no se haya enjuiciado y que en ese lapso de tiempo obtenga la residencia, lo cual pues nosotros creemos que es un problema para la seguridad pública. Claro, hablábamos, y no te quiero entretener más, David, eh, hablábamos, si recuerdas, hace unas semanas del escándalo, por decirlo de alguna forma, y además fue muy, muy ilustrativo, y posteriormente la gente me escribió para decir qué bueno que hayas contado con David, porque lo ha explicado todo muy bien. Y hablábamos de un escándalo que era el de las pulseras antimaltrato, y me comentabas que la situación es compleja, que el sistema era muy imperfecto y que vosotros os habíais visto en serias dificultades, que había muchos compañeros que habían denunciado las dificultades a la hora de gestionar, por ejemplo, una alerta antimaltrato. Vemos ahora que el gobierno ha decidido sustituir las pulseras por tobilleras, y yo no sé si esto es una parte de la solución, si esta medida se toma como consecuencia de los fallos anteriores. Yo no sé qué os han comunicado oficialmente, cómo lo tenemos que abordar o interpretar. Pues mira, nosotros, ante todos los fallos que están dando estos dispositivos, que son los verdaderamente efectivos cuando funcionan bien, para poder salvar la vida de personas que están en peligro, porque alguien que quiere lastimarlas o matarlas no se la puede acercar sin que tengamos conocimiento y le podamos detener previamente a que lo consiga. Hemos visto que el descontrol y el relato que está haciendo el gobierno no coinciden con los datos que ha aportado, por ejemplo, el Poder Judicial, y que nosotros mismos hemos visto los fallos en primera persona que eran muy graves. Y como con este gobierno prácticamente no tenemos interlocución, ayer citamos, o bueno, el Parlamento Europeo citó a Marlaska a raíz de una petición de la Confederación Española de Policía, no se presentó allí, pues hemos tenido que volver al Parlamento Europeo, no en este caso por una cuestión únicamente nuestra, sino precisamente por estas pulseras. Hemos presentado una petición al Parlamento Europeo para que investigue qué está pasando con estos dispositivos, qué ha sucedido, para que no vuelva a suceder, para que esas personas que son víctimas de sus agresores no vuelvan a encontrarse en riesgo por este motivo. Claro. Y ese ha sido el motivo por el que has pasado unos días en Bruselas, que te escribí y bueno, Efectivamente. fue un poco complicado entrar, pero por eso, de verdad, doble agradecimiento por atendernos, porque sé que han sido unos días movidos. David Gutiérrez, de la Confederación Española de Policía, y ya sabes, a tu disposición para cuando lo necesites. Igualmente, nos tenéis aquí para cuando queréis que colaboremos. Muchísimas gracias. Gracias. Y luego, a ver, no tenemos que dejar de lado a los personajes, porque han sido generalmente protagonistas a lo largo de estas 73 ediciones del programa, y uno de los que está en el podio es José Luis Ábalos, que renunciaba esta semana a su escaño, a su acta de diputado, y decía que se iba a jubilar. Y mira, si os digo la verdad, como han sucedido diferentes cosas de baja intensidad y alguna de no tan baja sobre la corrupción en España, sobre los casos abiertos de corrupción que afectan al partido del gobierno, vamos a llamar a Álvaro Oyoki, que lo explica muy bien, que sabéis que es periodista de La Razón, y nos lo va a explicar fenomenal, seguro. Querido Álvaro Oyoki, periodista de La Razón, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí, como siempre. Vamos a ver, necesitamos esta semana de tus servicios, porque han pasado algunas cosas relacionadas con la corrupción, relacionadas con los casos, los escándalos que afectan al gobierno y a su entorno. Y como llevábamos, es verdad, unas semanas sin grandes novedades, hemos decidido pegarte un toque para que nos comentes. En primer lugar, veíamos unas declaraciones, no sé si te has echado un vistazo, ante el juez, ante la fiscalía, mejor dicho, de Víctor de Aldama. Eso tiene tela, eso te va a traer cola.
Sí, exactamente. Realmente Víctor de Aldama, esta semana que ha vuelto a declarar como investigado en la causa de los hidrocarburos en torno al fraude de varios millones, más de 100 millones en el IVA, lo que ha hecho es intentar profundizar en su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y por ende con la justicia, que ya hemos visto que en el caso Mascarillas le ha beneficiado porque la petición de pena que pide para él la Fiscalía es mucho menor que para Ábalos y para Coldo, y sobre lo que ha hablado concretamente es sobre que Delcy, en teoría, la presidenta encargada ahora de Venezuela, le habría dado una serie de documentación que vincula presuntos pagos de PDVSA, del régimen chavista, con la financiación supuestamente ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista, que recordemos en los últimos tiempos controla de facto Ferraz. Y al mismo tiempo, Aldama también ha dicho que recibió pagos por parte de Carmen Pano, por parte de Villafuel, del entorno también de Claudio Rivas, el socio, en teoría para intentar que les dieran esa licencia estatal para operar en el mercado de los hidrocarburos, que después habría permitido, pese a que realmente la investigación lo que dice es que no está claro que las intervenciones de Aldama ante pues, tanto el jefe de gabinete de Teresa Rivera, que era el ministerio que daba la licencia, como el de Hacienda, que no está claro que hubieran sido claves para la licencia, pero existieron y el Claro. cohecho o el intento de influir en un funcionario está ahí, que eso también es delito, aunque después no acabe siendo clave. El tema es que lo que dice es que recibió pagos y ha negado, eso sí, que Carmen Pano hubiese entregado por su orden los más de 10.000 euros en efectivo en Ferraz en bolsas. ¿Qué pasa? Que esta semana también va a declarar el chofer que en teoría llevó a Carmen Pano y existen mensajes intervenidos en la trama de los hidrocarburos que evidencian que Carmen Pano acudió al despacho de Aldama a recoger un montante de dinero como le habían ordenado. Pero esto, claro, lo que evidencia es, o ellos hablan de una presunta financiación ilegal del PSOE. Sí, exactamente. Y lo ha ampliado Aldama en el sentido de la documentación, el famoso sobre de PDVSA que le dio Delcy, que dice que le dio Delcy a él. Está claro que la relación entre él y Delcy existen mensajes directos en el caso Coldo incautados de Aldama hablando con Delcy. Entonces está claro que aún queda mucho por saberse, queda mucho por desarrollarse la investigación, pero es un primer paso donde ya apunta y relaciona esa relación que tenía con Delcy, determinados documentos relacionados con PDVSA y una presunta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista. Eso es muy interesante. Me comentaban antes un detalle que es verdad que a mí se me había pasado por alto, porque yo no soy especialista, como es tu caso, el de otros compañeros, en tema judicial, pero claro, yo comentaba, pero esto Víctor Aldama ya lo había dicho, y me decía, sí, pero no es lo mismo comentarlo en un plato de televisión que en sede judicial, que eso puede promover o ayudar a la investigación. La diferencia es evidente aquí, Exactamente, claro. totalmente. Ya vimos cómo lo dijo Leopoldo Puente en el Supremo, que estaban muy bien las declaraciones tanto de Coldo y de Ábalos en 200 medios de documentación con todo tipo de acusaciones, pero que mientras que no se digan en sede judicial y apoyado con material probatorio, como ha hecho Aldama con la primera confesión que hizo, de hecho, para salir de la cárcel en el caso de hidrocarburos, que es el que le llevó a prisión provisional en su momento, pues que realmente que lo digan en los medios no sirve de nada. Hay que decirlo en sede judicial como ha hecho Aldama. Mm, Muy interesante esa parte. Luego también está la cuestión de José Luis Ábalos. Y mira, me transmitía alguna persona su inquietud por, bueno, José Luis Ábalos ha decidido dejar su escaño, ha decidido jubilarse, pasar a engrosar la nómina española de millones de pensionistas y eso cambia su situación judicial, cambia su horizonte en los tribunales. Bueno, para empezar, José Luis Ábalos da este paso viendo que no recibe ingresos ya del Congreso de los Diputados, que no los va a recibir, porque todo apunta a que va a pasar un largo tiempo en prisión,
porque el tiempo que está en prisión provisional se va a juntar con el tiempo que después pase previsiblemente cuando sea condenado por el caso Mascarillas, entonces pues opta por renunciar al escaño y por recibir una pensión a la que tiene derecho y que va a ser su financiación de la defensa, porque recordemos, los dos últimos abogados los dejó por problemas económicos de que no había cumplido con los pagos acordados de los honorarios. Entonces, este último Turiel, el penalista que ahora le lleva, pues está claro que es un paso para poder pagar su defensa y también que en realidad por poder cumplir con sus compromisos, porque recordemos, es una persona que está separada 3 veces, que tiene tiene hijos menores y tiene que pagar una serie de pensiones de alimentación a esos menores. Y en cuanto cuando se siente en el banquillo en los próximos meses por el caso Mascarilla, las adjudicaciones que estuvieron bajo amaños y que recibieron presuntamente comisiones y por el que se les va a juzgar, va a mantenerse en el Supremo, va a ser juzgado por el Alto Tribunal, eso no cambia, lo que cambia es que la parte de la obra pública, la parte de esos presuntos amaños para Acciona, principalmente en la que está imputado también Santos Cerdán como presunto cabecilla de esa parte de la trama, pues va a tener que irse a la Audiencia Nacional. Como recordemos, está otra parte del caso Coldo, vinculado también a soluciones de gestión y las mascarillas. Se va a tener que ir a la Audiencia Nacional porque ya no hay nada aforado que mantenga que la instrucción se mantenga en un sitio como es el Supremo, que es para aforados. Entonces, ¿y eso qué va a conllevar? Pues dilaciones, una causa más larga, más tiempo, va a ganar Cerdá más tiempo, por ejemplo, porque él está en libertad provisional y va a ganar más tiempo. Y recordemos que en la Audiencia Nacional pues hay causas que llevan 3, 4 años en instrucción y hay un atasco considerable. Ellos mismos, el personal de la audiencia, han pedido en reiteradas ocasiones que se amplíen, que se refuercen los medios, porque ahí se juzga y se instruye tanto narcotráfico como temas de estafa a nivel grande, como temas económicos bancarios, desfalcos, organización criminal en todos sus tipos de formas, todo tipo de causas criminales importantes y complejas. En cualquier Entonces, caso, Álvaro, ¿cómo son las cosas de verdad? De ser uno de los personajes o de las personas más poderosas del país, o por lo menos de la política del país, a tener que hacer este tipo de cuestiones, de dejar el escaño para cobrar una pensión, porque uno se ve en dificultades económicas y con exactamente. una petición que, si no me equivoco, son de 24 años de cárcel en el caso de Ábalos, es que me lío, no sé si son 20 o Sí, 24, sí. y un horizonte bastante negro. Bastante crudo, porque está claro que va a seguir en prisión durante muchos años y que la condena en el caso Mascarillas no está bien decirlo, pero bastante clara. Y en el amaño de obra pública veremos, pero lo tienen muy complicado, al igual que Coldo y Cerdán. Álvaro, una cosa solamente porque sé que te tenías que ir, pero es que entre toda la producción, si vosotros os metéis en la página de La Razón o ponéis Álvaro Oyoki en La Razón, vais a ver que este periodista produce múltiples noticias cada día. Yo no sé de dónde saca el tiempo, cómo lo hace, pero y antes de llamarte me he metido y he visto, uy, se me había pasado esta, John Antolín, el Exactamente. antiguo jefe de comunicación del PSOE. El hombre que recordado por esto lo borras inmediatamente, que le dio su efectivamente compañero también tiene problemas, John periodista. Antolín, no los puede tener. Bueno, realmente una de las acusaciones populares, hazte oír, ha pedido ya al juez hay dos casos Leires. Tenemos por un lado el de la audiencia que se lleva bajo secreto y que va a seguir mucho tiempo porque aún está empezando la UCO a desprecintar, como hemos publicado esta semana en La Razón, toda esa documentación incautada en los 4 domicilios vinculados a Leire Díez, sus teléfonos y demás. Y ese es el de la SEPI, los amaños de la audiencia, que también está Vicente Guerrero, el presidente de la SEPI, y Anchón Alonso. El otro caso Leire, el original, el de las cloacas del PSOE, que habrían hecho esas maniobras contra la UCO, contra jueces, fiscales y rivales políticos, pues una acusación, hazte oír, ha pedido que además de Cerdán, que el próximo lunes, y Antonio Hernando los veremos declarando como testigos con la obligación de decir la verdad sobre esas 2 reuniones que mantuvieron con Leire Díez y Javier Pérez Dolcet en Ferraz, han pedido que también acudan a declarar sobre ello 2 personas que también estuvieron en esos encuentros en la sede del PSOE. Son Ion Antolín, en aquel momento jefe de prensa del PSOE, que después fue fugazmente secretario de Estado de Comunicación, y, en segundo lugar, Juan Fran Serrano.
Juanfran Serrano era la mano derecha aún sigue siendo diputado, la mano derecha de Cerdán cuando era secretario de organización del PSOE, era su número 2 en la Secretaría de Organización, y otro de los presentes en esas dos reuniones celebradas en abril de 2024, fecha que no es baladí porque es cuando estalla la imputación de Begoña Gómez en el caso del juez Peinado, y entonces han pedido que también sean interrogados. Si van a unos, pues también es interesante para esta acusación que vayan otros. Claro. Y lo que ponía el foco esta acusación es que, según Leire y según Dolcet, ya habían intentado transmitir esta información. Según ellos, todo era sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez, y de repente, coincidiendo con el estallido del caso Begoña Gómez, ahora sí que lo reciben y ahora sí que les interesa y mantienen hasta 2 reuniones. Las acusaciones también es verdad y lo que sospecha o lo que está investigando el juez Amarriego es que esta reunión habría sido parte supuestamente de esa maniobra, de esa actuación de las cloacas para intentar desbaratar, hacer inoperativo pues tanto la actuación del fiscal anticorrupción jefe Alejandro Luzón, que está en hidrocarburos, que está en el caso Coldo, como pues de la jueza que instruyó el caso contra David Sánchez, Manuel García Castellón, que fue instructor del caso Villarejo, Grinda, que también estuvo en muchos casos y estuvo en anticorrupción, y principalmente Antonio Balas, el mando de la UCO, que lleva Una, estas investigaciones por corrupción. Entonces, habrá que ver ahora qué dice el juez, si acepta o no acepta, y entonces veremos a Ion Antolín y a Juan Serrano yendo, ¿no? Y ahí no hay que olvidar una cosa. También hemos conocido recientemente que va a ser interrogado Gaspar Zarrías, el que fue vicepresidente, si no me equivoco, de la Junta de Andalucía, del PSOE Pata Negra de Andaluz de toda la vida, y porque mantuvo en nómina a Leire Díaz durante algunos años. mientras investigaba el caso, mientras ella investigaba, Pero hacía su pidió, célula. apuntando a que en el tiempo en el que ella estaba en nómina del lobby de Zarrías, ella habría desarrollado estas maniobras. Y hay un detalle que es muy importante, en el que poca gente ha reparado, que Juanfran Serrano es de la misma localidad en que nació Zarrías. Entonces ahí tenemos otro detalle que habrá que ver si tiene sentido o no, pero al final hablamos siempre de las mismas personas haciendo lo mismo. Haciendo La lo justicia mismo, está detrás de efectivamente. ello. Habrá que ver cómo avanza todo, pero en cuanto a las cloacas del PSOE queda mucho, mucho por instruirse. Pues te leeremos, te prestaremos atención. Álvaro Oyoki, periodista de La Razón, os recomiendo leerlo cada día. De verdad, Álvaro, gracias, un abrazo. Un placer. Y la última sección del programa sabéis que es vuestra, que sois vosotros los que la realizáis, que se llama El Pueblo Sabio, y además que, como va a poner aquí Iván Valencia, que está una semana más a los mandos, se desarrolla esta sección a través del debate que montáis, muy instructivo, fantástico, cada vez mejor, por cierto, en el grupo de Telegram. Y esta semana os preguntaba vuestra opinión sobre qué os parece esta regularización de 500.000 extranjeros en situación ilegal en España. Y a ver, me habéis enviado muchísimas respuestas, espero que no se lo tome nadie a mal, he pillado las primeras. Sé que había algún audio por ahí, pero bueno, lo he hecho en orden. Otra vez a lo mejor tengo que buscar otro sistema para meter todas de alguna forma, porque me da un poco de rabia y me vais a perdonar el hecho de que tengáis tan buena disposición y no pueda meter todas las opiniones en el programa. Pero bueno, creo que he cogido una buena representación. El primer mensaje es de Ricardo Hernández Escobar, que decía: esta medida, la regularización, es sobre todo una irresponsabilidad que propiciará el lógico efecto llamada a otros para llegar aquí por vía irregular y además, por otro lado, empeorará los servicios públicos asistenciales en España. Viti decía: por un lado tenemos una dinámica de mantener el crecimiento del PIB y eso es lo que provoca este tipo de procesos, porque evidentemente cuanto más habitantes haya en un país, salvo que haya una recesión mundial que golpea a España o hay algún sector como el turismo que se vea muy impactado, el incremento de la población va aparejado de un incremento del PIB, no per cápita, por supuesto. Por otro lado, hablaba Viti de esta modificación encubierta del censo, le resultaba un poco sospechosa porque en realidad son 500.000 personas que a medio plazo van a poder votar en algún proceso electoral. Juan Fernández decía: me parece una barbaridad este proceso, sobre todo en el tema de los antecedentes penales, como explicaba David anteriormente. Que simplemente sirva una declaración responsable, judicial, en este caso, hablaba, es un peligro. Y
hablaba del caso de Italia, de Meloni. También se van a regularizar inmigrantes, pero lo van a hacer bien y además a gente que tenga contratos de trabajo específicos y con certificados de penales para evitar los riesgos que se pueden correr en ese sentido. Paco López decía, si esto fuera una medida insertada en un plan más coherente y global, agotando las políticas del norte de Europa, podría tener cierto sentido y hasta utilidad. Borrón y cuenta nueva. Pero en realidad es que no lo es. Esta medida nace lastrada por un diseño que favorece la impunidad del fraude y a la vez mantiene el descontrol migratorio por parte de los que nos ahogan con el supremacismo moral. Ana María decía, pues lo que decimos siempre, si necesitamos gente que modifique la vía legal de entrada para atraer personas por una vía normal, no la ilegal que les cuesta a muchos la vida y les pone en manos de mafias. No me parece ético. Pedro decía, estaría bien que se profundizara en el papel que está teniendo la Iglesia y la Conferencia Episcopal en el tema de la regularización. Asier hablaba, esta se trata de una nueva, irresponsable e inmoral cortina de humo para tapar y evadir responsabilidades sobre los gravísimos desastres ferroviarios actuales y además sobre todas las tramas de corrupción y mafiosas que también han afectado al mantenimiento de la red ferroviaria. Por otro lado, esta regularización es un incentivo perverso a la ilegalidad y al efecto llamada, lo que provocará un mayor colapso en todos los servicios. Es comprar voluntades a cambio de un beneficio secundario. María José Carrión decía, tal y como está planteada, esta medida es un caos que generará más caos. No cuesta tanto plantearla con tranquilidad y siguiendo ejemplos como el de Italia, pero como al señor presidente le corre prisa para llegar de momento al mes que viene, de momento se hará y además se hará mal. Picota decía, esto es otra cortina de humo para tapar los muertos de Renfe, pero esto tendrá fatales consecuencias para todos. ¿Dónde van a vivir estos inmigrantes, estas personas? Lo pueden hacer en pisos calientes, pero entonces son los vecinos los que lo tienen que soportar. Y además decía, se ha ampliado la sanidad con más centros de salud y más hospitales y los colegios, y también ya puestos podemos quitar las fronteras, porque total, ya si no se defienden o se promueven estos procesos, pues mal asunto. Albarri decía, esto no tiene sentido, ni en las formas como en el fondo. Tienes gente dejando España por falta de oportunidades y quieres regularizar a muchos con peor formación o incluso ninguna, o por lo menos no contrastada en algunos casos. Javier B.D. decía, no saben las consecuencias de esto ni ellos, es una huida hacia adelante. Utilizan la saturación de noticias para tapar temas de corrupción y falta de gobierno. Son realmente unos irresponsables. Chema decía, creo que este tema es algo que afectará tanto al que venga como al que ahora está aquí. ¿A quién conviene? Porque al igual que se regulariza, se le dará la misma paga social que ahora a quien cotiza. Tendrá los mismos derechos el que viene que el que está. Si regulariza, si eres de un país u otro, ¿qué ventajas tiene? Sergio Alcoceba decía, me parece una auténtica locura la regularización, sobre todo por el tema de los antecedentes. Me parece que es una broma que valga con una declaración responsable para obtener esa situación. Esto solo hará que todo vaya a peor, que los gastos sociales aumenten más, porque entiendo que solo por regularizarse no van a encontrar trabajo de un día para otro. Es una nueva metedura de pata que además pagará el ciudadano. Juan Antonio decía, este es un tema sensible. Yo creo que los problemas no se resuelven ignorándolos, pero la realidad es la que es y funcionar de forma irregular no es la solución. La regularización me parece inevitable y probablemente justa en la mayoría de los casos. Pero dicho esto, yo creo que hay que centrar el debate en cómo hacerlo y además en por qué estamos donde estamos. Esta situación es la adecuada. Solo quería señalar, para no extenderme, que de lo que sí estoy seguro es que si la decisión sigue, obedece a intereses espurios y de que se hará voluntariamente mal. En fin, gracias por vuestra colaboración. Disculpadme por los mensajes que se han quedado fuera. Os animo a la semana que viene a continuar con el siguiente debate y, por supuesto, a ver este programa. Y ya de paso os recomiendo freedomcollection.es, que sabéis que es nuestra tienda. Siempre me acuerdo al final de recomendarla, pero espero que no por ello sea menos efectiva la recomendación. Sabéis que aquí tenéis todo tipo de productos en nuestra marca, de Big One, Freedom Collection. Te animo a echar un vistazo a la tienda y a la web porque creo que merece la pena y porque creo que los precios son competitivos y me quedo corto con el adjetivo porque creo que son sensacionales. En fin, amigos, viernes, noche, es hora de irnos. Espero por lo menos que os hayamos podido dar unas pistas sobre por dónde van los tiros, sobre las cortinas de humo que nos nublan la vista
y sobre hacia dónde se dirige este país es a lo que nos dedicamos aquí. Aquí no nos felicita ningún ministro por nuestra buena labor, cosa que yo creo que certifica que lo estamos haciendo bien. Sigues el fin de semana en Big One Media con los diferentes programas y aquí nos vemos la semana que viene en Lo que no te han contado, en la que será la edición número 74. Gracias, buenas noches, feliz fin de semana. Adiós.